Santiago López Medrano, quien es referente de Juntos por el Cambio en San Martín, actualmente cumpliendo funciones en la ciudad de Buenos Aires. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, a ver, ¿cómo venís analizando lo que está sucediendo, bueno, en la provincia, pero también en la ciudad? Hablamos del COVID, por supuesto, del coronavirus, con números que obviamente no son para celebrar, pero que han comenzado a descender lentamente. El virus, bueno, hoy lo encontramos más en el interior del país, pero aquí han cambiado y en la ciudad también, y con aperturas que se están haciendo todas las semanas. ¿Qué lectura haces? Sí, en primer lugar, decir claramente que este fue un año que nadie imaginó una situación de este tipo, ¿no? Una epidemia, una pandemia de carácter mundial como la que estamos viviendo y de la que se conoce bastante poco. Entonces, evidentemente puso a prueba los sistemas de salud en todo el mundo. En nuestro país creo que empezamos con un diagnóstico en el que había una coincidencia general de todos los gobiernos de las 24 jurisdicciones, de todos los espacios. Después me parece que sí hubo una situación, yo creo que es una falsa dicotomía la que se planteó en algún momento entre economía y salud. Creo que van juntas y de hecho están tan vinculadas que hay un tema que siempre lo plantea Facundo Manes muy bien, que es el tema de las consecuencias en la salud mental que va a tener esta pandemia, más allá de las consecuencias propias del coronavirus. Sí. y de una situación donde tenemos que lamentar miles de muertos hasta el momento. Yo creo que me parece que el modelo de la Ciudad de Buenos Aires ha sido el más claro y el más concreto en términos de primero priorizar la salud, trabajar muy fuerte la detección temprana y el aislamiento. Nosotros desde el primer día empezamos la búsqueda casa por casa, como se dice, del virus, de encontrar los contactos, de poder aislar, de generar la infraestructura para que eso pase, obviamente, y después buscar de manera inteligente la apertura gradual de las actividades y ordenada, porque cuando vos no la ordenás, termina pasando lo que vemos en muchos lugares, sobre todo en el conurbano. A veces las aperturas se hacen de hecho, ¿no? Digamos, hay actividades que funcionan porque también la gente necesita vivir, necesita trabajar, y bueno, creo que hay que seguir en esa línea de aperturas graduales, planificadas. También me parece que es un concepto importante esto de empezar a aceptar que hay que convivir, es decir, tenemos que esta idea de que ojalá mañana aparezca la vacuna, pero sí, me parece que esta idea de convivir de la forma más segura posible con un virus que tiene circulación comunitaria es algo que nos tenemos que aceptar y plantear, porque si no es muy difícil. Si no, me parece que quedás, a mí me preocupa mucho, yo siempre que puedo lo digo desde el día uno, ¿no? Primero, los efectos económicos y sociales de la pandemia, la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, la cantidad de comercios que han cerrado, de lo que uno ve en la calle de San Martín o en cualquier lugar. Y ese efecto es un efecto que va a durar mucho tiempo, porque es un efecto, digamos, estamos viviendo una crisis que en parte tiene que ver con eso, y siempre hemos tratado de aportar, y hablo de San Martín, digo, sí, como vos decías, yo estoy en la Ciudad de Buenos Aires, presido la Corporación del Sur, pero desde San Martín siempre hemos tratado de aportar en esa línea, ¿no? Con protocolos, buscar apertura de actividades que venían muy golpeadas, fortalecer el tema del detectar, sobre todo en abril y mayo, en los primeros meses, es algo que le planteamos al gobierno municipal, dialogando mucho con aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar, que obviamente me parece que en eso ha habido en general una actitud de acompañamiento responsable, pero creo que también hay actividades que se podían haber abierto antes, se podían haber buscado alternativas, y creo que la Argentina en general tiene un tema de déficit en materia de testeo, cuando uno ve las comparaciones, ¿no? Sí. La cantidad de testeos que se han hecho, y la cantidad de testeos no es casual, porque tiene que ver con la posibilidad de prevenir y de frenar la propagación comunitaria. O sea, nosotros tenemos datos todos los días que lamentablemente nos acostumbramos a mirar a la mañana o a la tarde los datos de los contagios son en base a los testeos que se han hecho. Es decir, no es que hay mucho asintomático, mucho caso que no está dentro de esa estadística. O sea, reconoces en una primera etapa de la pandemia que se actuó bien, claramente si uno hoy ve los números en comparación con
con países vecinos, bueno, hay una diferencia abismal en cuanto a los fallecidos, que eso no es poco, no es un dato importante. Ahora, claramente, en la cuestión económica y en lo que puede dejar la pandemia por fuera de, digamos, del enfermo o el fallecido por el virus en sí, bueno, ahí está compleja la situación. Yo creo, sí, yo lo decía por mayo, junio, es decir, Sí. la medida el aislamiento, la cuarentena, como se la suele llamar, evidentemente era la correcta en ese momento y a lo que había que hacer, y los controles en los ingresos al país, digo, todo lo que se venía haciendo, y también lo acompañamos. Lo que yo decía o digo es, no te podés quedar en eso. En Es eso decir, solo, comparto, sí. había que haber pensado tal vez antes o de otra manera la salida, ¿no? Y no esta idea de un día después, porque lo que yo veo es que no va a haber de un día para el otro una solución. Entonces, esta convivencia comunitaria, se han dado debates en los últimos 2 o 3 meses que tenían que ver con la apertura, por ejemplo, de actividades deportivas o con la apertura de las clases, no la clase académica, porque ya no pasa porque los chicos vayan pensemos que el efecto que esto tiene en este año escolar es tremendo, digamos. Tiene que ver con no solamente con una cuestión académica de qué aprenden los chicos, sino que tuvieron 15 días de contacto con sus padres. La escuela es un lugar que socializa. Digo, hay un montón de otras cosas que me parece que ahí sí estamos en un momento muy delicado, y evidentemente el efecto económico de esto se ha visto, más allá de que hay medidas que yo comparto como el ATP o el IFE, que fueron paliativos en un inicio y me parece que están muy bien, pero después hay que, insisto, en pensar en ese día después de la emergencia. Ahí recién lo consultaba con otro dirigente del peronismo y me lo he planteado yo también, ¿no? Cuando uno dice, bueno, eso fue un año complicado, es un año complejo, ponele 10 meses de gobierno, 7 de pandemia, y cuando vemos eso, vemos 4, 5 o 6 marchas, bueno, en rechazo al gobierno o en medidas que ha tomado el gobierno, y además en medio de la pandemia, ¿no? Cuando uno hace ese análisis, ¿no es como demasiado la cantidad de marchas que ha habido? Más allá de que, por supuesto, la gente está en su derecho en salir y bueno, reclamar lo que tenga ganas. Sí, claro. Mira, yo creo que el tema yo coincido con el otro día alguien me preguntaba por el origen de las marchas. Digo, yo creo que las marchas no tienen hoy, y me parece que es muy poco muy poco serio atribuírselas a un espacio político o que algún espacio político se las atribuya, porque creo que tienen que ver con un reclamo de un sector importante de la sociedad que me parece que no se puede desconocer, y que tuvo que ver, si uno se fija, con disparadores puntuales que eran agenda fuera de la agenda de la pandemia. Porque si yo no me equivoco, la primera marcha o el primer planteo fue con el tema de la liberación de presos a partir del coronavirus. Después la más fuerte, que fue la de Vicentín, que aparte se dio en localidades pequeñas del interior, no era un fenómeno capitalino o del Gran Buenos Aires, sino que se dio en localidades del interior. Y siempre, después la otra, creo, la más grande fue por el tema de la reforma judicial. Sí. Digo, si uno, por lo menos yo pienso, ¿no?, que tiene que ver con temas que no era el momento, en mi opinión, para que el gobierno instalara. Me parece que si había un consenso de casi todos los espacios políticos y de todas las... Vos hablabas con el jefe de gobierno de la ciudad, intendentes de todos los colores, gobernadores, todos coincidían en trabajar en equipo para enfrentar la pandemia. Y de golpe te aparecía un tema que no tenía nada que ver con la agenda, y me parece que eso generó esa reacción de la sociedad. Por otro lado, las marchas, digo, fueron, salvo algún caso muy puntual y muy minúsculo, fueron pacíficas, fueron con respeto del distanciamiento, digo. Me parece que no se puede desoír. A mí me gustaría que no hiciera falta que todo el tiempo la sociedad esté movilizada en la calle por reclamos, porque también habla de debilidad, digamos, de los canales institucionales, ¿no? Si cada vez que tenés que plantear algo, tenés que salir a la calle, de cualquier sea el planteo, no digo en cualquier sentido, ¿no? Me parece que y esta idea de ganar la calle o perder la calle, o que también se conversa mucho, claro. A mí me parece que cuando el gobierno, yo lo repasaba también ayer, por ejemplo, el proyecto de ley de renegociación de la deuda fue un proyecto que contó con el apoyo de la gran mayoría
del arco político del Congreso. Uh-huh. Los temas centrales donde se puede buscar acuerdos, me parece que hubo esa actitud. El tema es cuando planteas temas que, insisto, por ahí son temas para debatir, pero no sé si es el momento, con una situación como la que estamos, no lo veo prioritario. Yo veía lo del observatorio de la Defensoría de Medios, del público, perdón. Sí. Digo, por ahí es una discusión académica interesante, pero claramente no debe ser la prioridad. Pienso en cualquier vecino de San Martín, digo, no tiene nada que ver con sus prioridades hoy. Uh-huh. Me parece que eso a veces dispara este tipo de reacciones. Santiago, a ver, hace unos días habló Mauricio Macri en una entrevista con Morales Solá. Bueno, hizo un análisis general, cuestiones nacionales. Y algunas menciones que hizo hicieron ruido, ¿no? Y sobre todo hacia adentro de Juntos por el Cambio. ¿Te sorprendió cuando habló de los dirigentes, habló de Rogerio Frigerio y de otros y esa banda, como que en un momento dejé o delegué la negociación política, el diálogo político en Frigerio, Monzó y esa banda? Digamos, ¿cómo lo analizás vos? Porque la verdad que fue bastante fuerte y generó también respuestas del otro espacio, que es el mismo, de hecho. Sí, yo creo que, digo, obviamente la figura de Mauricio es una figura que convoca, que se había mantenido muy con una distancia, con un silencio durante todos estos meses, que creo que está bien también, porque hay un gobierno que asumió y que tenía que tomar la gestión, y aparte se le agrega el tema de la pandemia. Claro. Yo creo que, digamos, Juntos por el Cambio, o sea que yo vengo desde el 2008 en el PRO, o sea, vi todo el recorrido. Me acuerdo cuando fue el Congreso de Gualeguaychú en 2015, que se decía que no se iba a poder hacer ese acuerdo electoral, después que el acuerdo electoral era un acuerdo que iba a durar una elección pero que se iba a caer, después que cuando se ganó la elección no se iba a poder gobernar, después que cuando se perdió la elección se iba a romper al otro día. Yo creo que con los matices y con este ejercicio de aprender a hacer oposición, porque también es todo un ejercicio más en este contexto, una de las fortalezas es la unidad, y esa unidad se viene manteniendo en los trazos más gruesos, en los valores más importantes. Después hay matices, hay diversidad, hay distintos espacios políticos. A mí me parece que el ensayo, digamos, de plantear una autocrítica más fuerte es algo valorable, porque me parece que en general no estamos acostumbrados a que los expresidentes planteen autocríticas por lo menos a tan poco tiempo de haber terminado su gestión. Uh-huh. Después va a haber tiempo para las definiciones más políticas y para ver quiénes integran Juntos por el Cambio, pero me parece que el espíritu de Juntos por el Cambio tiene que ser inclusive de ampliar nuestra base electoral, porque tenemos que volver a representar a la mayoría de los argentinos, ¿no? Y si volvemos a hacer gobierno, tenemos que gobernar al 100%, que es un tema que me parece que hoy también está muy instalado, ¿no? Esa idea de una cosa es el partido que representa una parte, y otra cosa es ser gobierno. Cuando vos sos funcionario y gobernás para el 100%, los que te votaron y los que no. Lo que sí, pero le digo, lo que está claro, y como existen en todos los espacios políticos, que hay sectores que están más cercanos al otro que otros. Digo, vos sos un hombre cercano a María Eugenia Vidal. Uno hoy la ve a Vidal más cerca de Larreta que de Macri y Patricia Bullrich. No solo digamos, a nivel político, sino hasta en ciertas definiciones que ha dado y en planteos que ha marcado. Mira, yo creo el tema, esto que se plantea a veces, ¿no? Que no lo planteamos nosotros, pero que vos lo conocés y si lo habrás leído y escuchado. Sí, los dialoguistas y los tirapiedras. Halcones, palomas, sí. Dialoguistas, da la dura, la blanda. Yo creo que tiene que ver en la sociedad, no ya en nuestro espacio político, en la sociedad en general. La mayoría de la gente que conozco es moderada, en la vida es moderada. A veces pasa que los extremos o los sectores que los hay tanto en Juntos por el Cambio por ahí y en el Frente de Todos también, gritan más fuerte o hacen más ruido, pero no sé si son, yo creo que no son la mayoría. Y por otro lado, insisto, esa diversidad en los ejes centrales, vos fijate que Juntos por el Cambio tenía una coincidencia
todos los documentos que se han sacado desde el inicio del año hasta acá, sobre temas, como hablábamos recién, Vicentín, reforma judicial, el observatorio Sí, medios. hubo uno solo que firmaron 3, 4 dirigentes y que después generó una mesa mucho más amplia que... Pero Por eso, los que fueron por unanimidad, digamos, claro. en esos ejes centrales, representan una serie de valores que nosotros creemos que representan a los valores de la mayoría de la sociedad. Después están estos matices, digo, a mí me preocupa más a veces las contradicciones propias dentro del gobierno, porque está gobernando justamente, y a veces escuchar ministros que dicen, uno dice blanco y el otro dice negro a la tarde, eso me preocupa más porque están a cargo de la gestión. Después el otro creo que son matices, yo creo que sí, que insisto, que lo difícil es muy fácil, o más fácil, perdón, decir a todo que sí o decir a todo que no, porque es como que vos te chipeás y decís, bueno, yo todo en contra o todo a favor. Siempre es más difícil el camino del medio, porque es un camino que te exige en cada tema hacer un análisis y tomar una determinación, pero me parece que estamos en un momento muy complejo que requiere de ese camino del medio. ¿Te imaginás el año que viene? Obviamente falta mucho, está la pandemia, pero bueno, te saco todas las posibles excusas que me puedes dar. ¿El año que viene en San Martín jugando o te ves ya más pensando en el 2023? Hablando de política lisa y llanamente, ¿no? Mirá, yo milito de los 14 años en San Martín, sueño con ser intendente de San Martín, no me saco ese sueño de la cabeza, y por supuesto que no hemos dejado de trabajar desde el 27 de octubre a la noche. No hemos dejado de trabajar, tenemos consolidado un bloque tanto en el Consejo Deliberante como en el Consejo Escolar, en un año muy particular para hacer política, porque fue un año, digo fue porque quedan pocos meses, pero difícil, porque obviamente no se podía hacer tal vez la parte que más nos conecta, que es el contacto con el vecino y demás, claro. pero trabajamos desde las posibilidades que hicimos, armamos nuestro ciclo de Zoom, digamos, tuvimos una actividad fuerte en el Consejo con propuestas, sobre todo propuestas respecto de la pandemia, y yo creo que digo, tenemos que hacer todo lo posible para ganar el año que viene la legislativa y en el 23 poder ser alternativa de gobierno, y yo estoy para seguir acompañando ese proceso, donde me toque estar. Perfecto, Santiago, un abrazo y muchas gracias. Abrazo, gracias, hasta luego.